No vas a despertar en 2026 convertido en alguien distinto por arte de magia. La vuelta del calendario no tiene nada de sobrenatural. Ninguna fuerza desconocida aparece de la nada. La realidad es más incómoda y más contundente. La persona en la que te convertirás en 2026 se está definiendo en este instante, en esas acciones pequeñas que parecen no importar, en las elecciones que haces cuando nadie te vigila y sobre todo en las decisiones que prefieres no tomar. La mayoría cree que el obstáculo en su vida es la escasez de oportunidades, la falta de horas o la mala suerte. El estoicismo plantea algo mucho más difícil de digerir. El verdadero problema casi siempre es la falta de decisión, porque no decidir es también una forma de decidir. Cuando aceptas una rutina que te consume, ya decidiste. Cuando soportas circunstancias que destruyen tu dignidad, ya decidiste. Cuando reaccionas ante todo, pero nunca actúas con propósito, ya decidiste. Y quizá lo peor, cuando esperas sentirte preparado, decidiste quedarte exactamente donde estás. Desde la perspectiva estoica, la neutralidad no existe. La vida no se detiene mientras ganas claridad. Sigue moviéndose, cada día, arrastrando consecuencias hacia ti. Por eso tanta gente mira atrás y dice, no entiendo cómo terminé aquí. Llegaron ahí porque pasaron años dejando que el azar, los demás o el estado de ánimo tomaran decisiones por ellos. Marco Aurelio afirmaba que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos crean. Pero eso solo se vuelve cierto cuando hay una decisión consciente dirigiendo esos pensamientos. Sin decisión, la mente se convierte en territorio invadido. Entran opiniones ajenas, miedos viejos toman el mando, hábitos débiles se establecen y entonces empiezas a vivir en modo reacción. Reaccionas al trabajo, reaccionas a la gente, reaccionas a las noticias, reaccionas a tus propias emociones. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir con apariencia de normalidad. Tal vez estés funcionando. Quizá cumplas horarios, contestes mensajes, mantengas todo bajo control. Pero en el fondo sabes que algo falla. Hay una sensación silenciosa de estancamiento. Una impresión de que el tiempo corre más rápido que tú, como si cada año fuera solo una repetición apenas distinta del anterior. El estoicismo no ofrece promesas cómodas, ofrece una pregunta incómoda. ¿Quién controla tu vida en este momento? No quién te gustaría que controlara. ¿Quién realmente está dirigiendo tus elecciones hoy? Si la respuesta no eres tú, entonces alguien o algo está decidiendo en tu lugar. La decisión que define quién serás en 2026 no es externa. No implica cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja. Esas son consecuencias, no causas. La decisión verdadera ocurre por dentro. Es el momento en que dejas de negociar con tu propia conciencia. Es cuando asumes responsabilidad total por lo que depende de ti y sueltas la ilusión de controlar el resto. Los estoicos lo llamaban tomar el gobierno de la propia mente, porque quien gobierna la mente gobierna la vida, y quien deja la mente a la deriva será gobernado por todo lo externo. Tal vez estés esperando una motivación poderosa para empezar. Quizá esperes el momento perfecto, pero el estoicismo es claro. El momento perfecto no existe, solo existe el momento presente y la decisión que tomas dentro de él. No se trata de transformarte en alguien extraordinario mañana, se trata de dejar de ser incoherente hoy. El gran cambio nunca comienza con aplausos ni con entusiasmo. Comienza con una incomodidad interna, una percepción nítida de que seguir igual duele más que cambiar. Eso es lo que propone este video, no una promesa vacía de transformación instantánea, sino el enfrentamiento directo con la decisión que llevas posponiendo demasiado tiempo, porque te guste o no, la decisión ya se está tomando. La única pregunta ¿es consciente o automática? Ahora,
Lo que haremos aquí es traer esa decisión a la superficie, sin fantasía, sin discurso motivacional barato, solo claridad, responsabilidad y acción interna, y es precisamente ahí donde todo comienza. Primero, el problema silencioso. Vivir sin conciencia. La mayoría no destruye su vida con grandes errores. La va desgastando lentamente, en silencio, viviendo días que pasan sin ser realmente vividos. No hay un colapso visible. No hay un momento dramático que sirva de advertencia. Solo existe una secuencia interminable de días idénticos, decisiones automáticas y reacciones predecibles. Desde la perspectiva estoica, este es el problema más peligroso: vivir sin conciencia. Porque cuando no eliges con claridad, alguien elige por ti. El entorno decide, las emociones deciden, las circunstancias deciden. Y poco a poco pierdes el centro. Despiertas, agarras el celular, consumes información que no pediste, absorbes problemas que no son tuyos, reaccionas a estímulos que nunca analizaste. Cuando te das cuenta, el día terminó y no estuviste presente en ningún instante. Esto no es falta de fuerza, es falta de dirección consciente. Los estoicos lo llamaban vivir según las apariencias, no según la razón. Es cuando respondes a lo que sientes en el momento, no a lo que sabes que es correcto. Y aquí está el punto crucial. No es el mundo quien roba tu atención. Tú se la entregas. La entregas cuando aceptas distracciones constantes. La entregas cuando reaccionas a provocaciones. La entregas cuando buscas aprobación antes de actuar. Con el tiempo, esa entrega se vuelve hábito, y el hábito se transforma en identidad. Empiezas a definirte por lo que haces en automático, por lo que toleras, por lo que evitas. Vivir sin conciencia parece inofensivo al principio. Después de todo, no estás en crisis, estás aguantando. Pero el estoicismo advierte: quien solo aguanta la vida nunca la dirige. Hay una diferencia profunda entre estar ocupado y estar en control, entre hacer muchas cosas y hacer las cosas correctas, entre reaccionar todo el día y decidir cómo será el día. Cuando falta conciencia, la vida se convierte en un flujo constante de estímulos y la mente, sin comando, se aferra a lo más fácil: comodidad inmediata, distracción rápida, escape emocional. Por eso tanta gente sabe exactamente lo que necesita hacer y aún así no lo hace. No fallan por ignorancia, fallan por inconsciencia. El estoico no lucha primero contra el mundo externo, comienza venciendo su propia dispersión interna, porque una mente dispersa no puede ser libre. Y sin libertad interna, cualquier éxito externo es frágil. Tal vez ya hayas sentido esto, la sensación de correr siempre pero nunca llegar, de resolver problemas siempre pero nunca construir algo sólido. Esto sucede cuando vives reaccionando a lo urgente e ignorando lo importante, cuando permites que el ruido externo marque el ritmo de tu vida. Para el estoicismo, conciencia no es reflexión excesiva, es claridad de comando, es saber, en cada momento, quién está en control, tú o tus emociones. Vivir con conciencia significa interrumpir el piloto automático, cuestionar impulsos, elegir respuestas. Y eso exige algo que mucha gente evita: presencia. Presencia para notar cuando te saboteas, presencia para reconocer cuando huyes del malestar, presencia para admitir que hasta ahora muchas cosas se decidieron sin ti. Ese reconocimiento duele, pero libera. Porque desde el momento en que lo ves, ya no puedes fingir que no sabes. Y es exactamente ahí donde comienza el verdadero cambio. Antes de los hábitos, antes de la disciplina, antes de cualquier plan, la decisión de vivir consciente. Sin eso, 2026 será solo otro número en el calendario. Con eso, hasta los días comunes tienen dirección. Y ahora que este problema silencioso quedó expuesto, es imposible ignorarlo. Continuar en automático cuesta más caro de lo que parece. Sobre eso avanzamos a continuación. Segundo, la ilusión del el año que viene cambio.
Existe una frase que mantiene a millones de personas en el mismo lugar durante años. Después lo resuelvo. El año que viene cambio. Cuando las cosas se calmen, empiezo. Esta no es una frase inocente, es un anestésico mental, porque cada vez que empujas una decisión hacia el futuro, sientes alivio inmediato, y ese alivio crea la ilusión de progreso, incluso sin ninguna acción real. El estoicismo lo llama escape elegante. No es rendirse, es postergar indefinidamente mientras te convences de que aún hay tiempo. Pero el tiempo nunca se comporta como imaginas. No desacelera cuando lo necesitas. No espera a que te sientas preparado. Simplemente transcurre. Y mientras transcurre, la vida sigue cobrando intereses sobre las decisiones postergadas. La mente humana adora este truco. Crea un futuro imaginario donde eres más disciplinado, más enfocado, más seguro. En ese futuro, todo tiene sentido. Actúas con claridad, tienes energía, tienes control. El problema es que ese tú del futuro nunca llega. El estoicismo enseña algo incómodo. El futuro se construye únicamente con acciones presentes. No existe una versión mejorada de ti esperando en el calendario. Solo existe la versión que refuerzas cada día. Cuando dices, el año que viene cambio, lo que realmente estás diciendo es, hoy elijo no cambiar. Y esa elección se repite, día tras día, semana tras semana, año tras año. Así es como la gente llega a 2026 con los mismos conflictos de 2022, solo que más agotada. Séneca advertía que la vida no es corta, nosotros la desperdiciamos. Y el desperdicio rara vez ocurre de forma escandalosa. Ocurre en pequeñas concesiones diarias. Toleras lo que sabes que deberías eliminar. Aceptas lo que sabes que deberías enfrentar. Postergás lo que sabes que deberías decidir. Todo esto parece pequeño en el momento, pero el efecto acumulado es devastador. También hay un miedo oculto detrás de la postergación, el miedo de asumir responsabilidad total, porque en el instante en que decides de verdad, ya no puedes esconderte detrás de excusas. No puedes culpar a las circunstancias, no puedes tercerizar la culpa. Decidir es exponerte, por eso tanta gente prefiere vivir en preparación eterna, leyendo, viendo videos, planificando, sin cruzar nunca la línea de la acción consciente. El estoico entiende que esperar sentir ganas es irrelevante. Las ganas vienen después de la decisión, no antes. La motivación es un efecto secundario de la acción correcta repetida, no su causa. Mientras esperas el momento ideal, la mente sigue moldeándose según el hábito antiguo, y los hábitos antiguos construyen identidades antiguas. No despiertas un día y descubres que perdiste años. Lo descubres lentamente, cuando miras atrás y sientes que estuviste demasiado ocupado para vivir con intención. Esa es la trampa del después. Promete comodidad ahora y cobra caro en el futuro. El estoicismo propone una ruptura clara, actuar a pesar del malestar inicial, no cuando todo esté perfecto, no cuando surja la confianza, sino cuando la conciencia percibe que seguir postergando es una forma sofisticada de autosabotaje. Desde la perspectiva estoica, el único tiempo que importa es este. No el mañana idealizado, no el año simbólico que usas como marca psicológica. La decisión que transforma no espera fechas. Ocurre cuando dejas de negociar con tu propio carácter. 2026 no será el año del cambio si el cambio no comienza ahora. Será solo otro capítulo escrito por las mismas excusas, con nombres diferentes. Y la pregunta que queda no es cómoda, pero es necesaria. ¿Cuántas veces ya prometiste cambiar y usaste esa promesa como excusa para seguir igual? A partir de aquí, el video avanza hacia algo más profundo. La decisión, que no depende de circunstancias externas, ni de motivación, ni de fechas simbólicas.
la decisión que ocurre dentro y cambia todo afuera. Tercero, el estoico y el poder de la decisión interna. Hay una diferencia fundamental entre querer cambiar y decidir cambiar. Querer es emocional, decidir es racional. El estoico no basa su vida en lo que siente, sino en lo que elige sostener con constancia. Y por eso, para el estoicismo, la decisión interna es el punto más poderoso de toda transformación. La decisión interna no es hacer un anuncio al mundo, no es publicar, explicar o prometer. Es un ajuste silencioso de comando. Es el momento en que entiendes con absoluta claridad que hay cosas fuera de tu control y que insistir en ellas solo genera frustración, y cosas que están totalmente bajo tu responsabilidad. Epicteto fue directo. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La sabiduría comienza cuando dejas de confundir una con la otra. La mayoría sufre porque intenta controlar lo que no depende de ellos y descuida lo que sí depende. Quiere controlar el comportamiento ajeno, quiere controlar resultados, quiere controlar el pasado. Mientras tanto, descuida lo que realmente podría gobernar, su propia mente, sus propias elecciones, su propia postura. La decisión estoica nace cuando inviertes esta lógica. Dejas de gastar energía intentando moldear el mundo y comienzas a moldearte a ti mismo. Esto exige madurez y exige coraje, porque decidir internamente significa dejar de usar el entorno como excusa. Significa no necesitar que las cosas estén fáciles para actuar correctamente. Significa hacer lo que debe hacerse, incluso sin aplausos. El estoico no espera a que la vida mejore para tener disciplina. Crea disciplina para manejar mejor la vida tal como es. Y aquí hay un punto esencial. La disciplina no surge de la fuerza de voluntad constante, surge de una decisión clara que no se renegocia todos los días. La mayoría falla porque convierte las decisiones en debates diarios. Despierta y se pregunta si va o no va, si tiene ganas o no tiene. El estoico elimina esa discusión interna, decide una vez y ejecuta muchas. Esa es la diferencia entre vivir con fricción interna y vivir con alineación. Cuando la decisión es interna, no necesitas convencerte todo el tiempo. Simplemente actúas de acuerdo con lo que elegiste ser. Esto cambia completamente la relación con el malestar. El malestar deja de ser una señal de que algo está mal y pasa a ser una señal de que estás saliendo del automático. Los estoicos no buscaban comodidad, buscaban solidez. Sabían que una vida cómoda pero incoherente cobra un precio emocional demasiado alto y que una vida exigente pero alineada fortalece el carácter. La decisión interna también redefine cómo manejas emociones difíciles. Ira, ansiedad, miedo. En lugar de dejarte arrastrar por ellas, aprendes a observarlas, a reconocerlas y a no obedecerlas automáticamente. Esto no es represión, es gobierno. Gobernar la mente no significa eliminar emociones, sino elegir cómo responder a ellas. Y esa elección comienza con una decisión simple pero profunda. No soy mis emociones momentáneas. Cuando asumes esto, algo cambia. Dejas de actuar por impulso, dejas de justificarte. Dejas de explicarte todo el tiempo. Actúas porque decidiste quién eres, no porque te sientes bien. Aquí es donde el estoicismo se distancia completamente de la motivación común. No promete entusiasmo constante, promete estabilidad. Y la estabilidad vale más que los picos emocionales. La decisión interna no transforma tu vida de la noche a la mañana. Transforma tu postura. Y la postura, mantenida a lo largo del tiempo, lo transforma todo. Es un cambio silencioso, pero poderoso. Nadie lo nota al principio, ni siquiera tú, pero poco a poco las reacciones disminuyen, la claridad aumenta, el respeto propio regresa, porque cuando decides internamente, dejas de pedir permiso para vivir según tus valores.
Y esa es la base de quien llega a 2026, no como alguien diferente por fuera, sino como alguien firme por dentro. A partir de aquí, el camino se vuelve más claro, no más fácil, pero claro. Y la claridad es todo lo que una mente necesita para dejar de sabotearse. Cuarto, el momento invisible, en que todo cambia. Casi nadie percibe cuando su propia vida cambia de rumbo. No hay un marcador externo, no hay anuncio, no hay testigos. El momento más decisivo es silencioso. Ocurre cuando dejas de luchar contra lo que ya comprendiste, cuando la discusión interna termina, cuando dejas de negociar con tu propia conciencia. El estoicismo llama a esto alineación interna. No es entusiasmo, no es emoción. Es una calma firme que surge cuando decides no traicionarte más. Este momento no llega con fuegos artificiales, llega con una sensación extraña de responsabilidad total, una percepción clara de que desde ahí ya no hay espacio para el autoengaño cómodo. La mayoría imagina que el cambio comienza cuando todo mejora. Los estoicos sabían que comienza cuando aceptas hacer lo que debe hacerse, aunque nada cambie de inmediato. Aquí es donde muchos se rinden, porque este es el tramo más aburrido del proceso. Nada parece gratificante, nada confirma que estás en el camino correcto. Cambias por dentro, pero el mundo sigue igual. Y es exactamente esto lo que prueba si la decisión fue real o solo emocional. El momento invisible ocurre cuando eliges continuar incluso sin validación, cuando dejas de explicar tus elecciones, cuando entiendes que la coherencia vale más que la aprobación. Esta es una decisión que casi nadie ve, pero todos sienten después. Es cuando decides no reaccionar ante provocaciones pequeñas, no justificarte todo el tiempo, no perderte en discusiones que no llevan a ningún lado. Desde ese punto, algo cambia en tu postura. Comienzas a responder menos y observar más, a hablar menos y actuar con más intención. Para el estoicismo, esto es madurez emocional. No significa cerrarte, significa elegir dónde invertir energía, porque la energía es finita y cada reacción impulsiva cuesta caro a largo plazo. El momento invisible también implica aceptar malestar voluntario, hacer lo correcto incluso cuando sería más fácil evitarlo, mantener una rutina simple cuando nadie te exige. No lo haces porque alguien esté mirando, lo haces porque decidiste quién eres cuando nadie ve. Este es el punto donde el carácter comienza a solidificarse. El estoico entiende que la libertad no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de tus propios impulsos. Y esa libertad nace en este momento silencioso, cuando eliges dominio en lugar de alivio inmediato. Muchas personas confunden esta etapa con estancamiento. Creen que no funciona porque no hay emoción involucrada, pero los estoicos sabían, el verdadero cambio no es emocionante, es estable, no grita, sostiene. El momento invisible también marca el fin de las excusas internas. Dejas de culpar al pasado, dejas de justificar incoherencias, dejas de esperar condiciones ideales. Actúas según tus valores, no según tu humor. Esto cambia la relación con el tiempo. Dejas de vivir esperando grandes giros y pasas a respetar pequeñas decisiones diarias, porque entiendes que el carácter se construye en actos simples, repetidos con intención. Tal vez ya hayas vivido este momento sin darte cuenta. Quizá esté sucediendo ahora. La sensación es sutil pero clara. Continuar como antes ya no es una opción aceptable. No por miedo, sino por respeto propio. El estoicismo no promete una vida fácil después de esto. Promete una vida menos caótica, y esa diferencia lo cambia todo. Desde este momento invisible ya no necesitas demostrar nada a nadie. Simplemente sigues, y seguir con coherencia durante suficiente tiempo transforma cualquier destino. Es desde ese punto silencioso que nace el verdadero giro. Hay un punto en que reflexionar ya no es suficiente. Entender no basta.
Estar de acuerdo internamente todavía no cambia nada. El estoicismo siempre dejó esto claro. El pensamiento solo cobra fuerza cuando se transforma en compromiso. Y el compromiso no es algo abstracto. Necesita salir del campo interno y tomar forma en el mundo real, aunque sea de manera simple. Cuando verbalizas una decisión, algo cambia. La mente pasa a tratarla como real, no como una idea bonita, sino como un acuerdo firmado contigo mismo. Por eso, detente un instante y haz algo aparentemente pequeño, pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase: 2026 será mi punto de inflexión. No es para mí, no es para el algoritmo, es para ti. Los estoicos entendían que lo que afirmas conscientemente moldea tu postura. Una decisión asumida públicamente deja de ser una intención frágil y pasa a ser un compromiso interno reforzado. Al escribir esta frase, no estás prometiendo perfección, estás afirmando dirección. Estás diciendo, aunque sea en silencio, que no pretendes llegar a 2026 de la misma forma en que llegaste hasta aquí, que ya comprendiste que no hay cambio sin responsabilidad, que decidiste dejar de empujar elecciones importantes hacia adelante. Este simple gesto crea un punto de no retorno psicológico, porque la mente humana tiene dificultad para ignorar lo que fue afirmado con claridad. Y ahora, con esta decisión reconocida, avanzamos, no para motivar, sino para profundizar. Porque asumir la decisión es solo el comienzo. Lo que realmente separa a la mayoría de quienes cambian de verdad es lo que sucede después. Y es exactamente eso lo que viene ahora. Quinto, la decisión que te separa de la mayoría. Hay un punto en que el camino se divide. No es visible, no se anuncia, pero determina quién avanza y quién repite su propia historia. Ese punto es la decisión de dejar de verte como víctima. La mayoría reconoce que podría vivir mejor, pero sigue explicándose en base al pasado, a las circunstancias, a los errores de terceros. El estoicismo corta esto de raíz. Enseña que el pasado explica, pero no comanda. Que el dolor pudo haber sido real, pero no puede convertirse en identidad. Que sufrir no da derecho a abandonar la propia responsabilidad. Esta es una decisión dura, y precisamente por eso pocos la toman. Es mucho más cómodo decir que la vida fue injusta que admitir que durante mucho tiempo elegiste el camino más fácil, no por debilidad moral, sino por hábito. El estoico entiende que nadie elige el punto de partida, pero todos eligen la postura desde ese punto. Y esa postura lo define todo. En el momento en que decides no vivir como víctima, algo cambia internamente. Dejas de usar el dolor como justificación. Dejas de usar el pasado como escudo. Dejas de esperar que alguien compense lo que faltó. Asumes algo que asusta. La vida no te debe nada. Pero curiosamente, es esta aceptación la que libera. Porque cuando no esperas nada del mundo, todo lo que construyes pasa a ser mérito tuyo. La decisión que separa de la mayoría también implica abandonar la necesidad constante de validación, dejar de buscar aprobación antes de actuar, dejar de medir tu valor personal por el reconocimiento externo. El estoicismo enseña que quien depende del aplauso vive vulnerable al desprecio, y quien vive vulnerable nunca es libre. Por eso el estoico construye valor interno antes de buscar resultados externos. Sabe que el carácter viene antes que la comodidad, que la coherencia viene antes que la popularidad. Esta decisión también redefine cómo reaccionas ante las dificultades. La mayoría pregunta, ¿por qué me está pasando esto? El estoico pregunta, ¿qué exige esto de mí ahora? Es un cambio sutil pero profundo. La pregunta deja de ser emocional y pasa a ser funcional. No pierdes tiempo quejándote del peso. Ajustas la postura para cargarlo mejor. Esto no elimina el sufrimiento, pero elimina el desperdicio de energía. Separarte de la mayoría no significa volverte superior,
Significa volverte responsable, responsable de tus propias reacciones, de tus propias elecciones, de tus propios límites. Y esto exige abandonar una fantasía común, la idea de que algún día alguien vendrá a rescatarte del malestar. El estoico sabe que nadie vendrá, y paradójicamente esta certeza fortalece, te obliga a desarrollar autonomía emocional, a crear estructura interna, a no depender de condiciones ideales para actuar correctamente. Este es el punto donde muchas personas retroceden, no porque no entiendan, sino porque no quieren renunciar al papel de víctima silenciosa. Pero quien cruza este punto nunca vuelve a ver la vida de la misma forma. Pasas a actuar incluso cuando no es conveniente, a mantener principios incluso cuando nadie observa, a respetarte a ti mismo incluso cuando no recibes reconocimiento. Aquí es donde la mayoría se queda atrás, no por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Y esta decisión, silenciosa, firme e interna, es lo que comienza a construir una versión de ti que no depende de circunstancias para sostenerse. A partir de aquí, el camino deja de ser cómodo, pero pasa a ser sólido. Y la solidez es lo que sostiene cualquier transformación real a lo largo del tiempo. Sexto, el precio de no decidir nada. Hay un costo elevado en no tomar decisiones, pero no llega de una vez. Se acumula, silenciosamente. La mayoría cree que evitar decisiones difíciles es una forma de protegerse. El estoicismo muestra lo contrario. Evitar decidir solo traslada el sufrimiento al futuro, con intereses. Cuando no decides, entras en un modo peligroso, el modo repetición. Los mismos problemas regresan, las mismas frustraciones se renuevan, los mismos conflictos cambian de nombre, pero mantienen la misma esencia. Y con el tiempo, esto crea un tipo específico de cansancio, no el cansancio físico, sino el cansancio de vivir sin progreso interno. Miras atrás y percibes que el tiempo pasó, pero no avanzaste en la misma proporción. El estoicismo enseña que el sufrimiento no viene solo del dolor, sino de la resistencia a lo que ya debería haber sido enfrentado. Cada decisión evitada se convierte en un peso emocional invisible, un asunto sin resolver, una conversación postergada, un límite que nunca fue establecido. Todo esto ocupa espacio mental, y una mente ocupada por pendientes no puede construir algo sólido. Por eso personas que no hicieron nada malo igual se sienten atrapadas, frustradas, inquietas. No erraron de forma activa, erraron por omisión. No decidir también es actuar, actuar a favor del estancamiento. El precio aparece en forma de arrepentimiento silencioso, en la sensación de potencial desperdiciado, en la percepción incómoda de que podrías haber sido más firme, más claro, más coherente. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, pero también sabía que el arrepentimiento prolongado nace de la falta de acción cuando aún había tiempo. Cuando no decides, permites que factores externos dicten tu identidad. El ambiente te moldea, la gente te empuja, las circunstancias te arrastran. Y entonces, años después, surge la pregunta que duele más que cualquier fracaso. ¿Cómo terminé aquí? El estoicismo responde sin rodeos. Llegaste aquí aceptando más de lo que debías y decidiendo menos de lo que podías. El precio de no decidir también aparece en la autoestima. Cada vez que te traicionas para evitar conflicto, cada vez que eliges comodidad en lugar de coherencia, algo dentro de ti se debilita. No es visible, pero se siente. Pasas a confiar menos en tu propio juicio, a cuestionarte más de lo necesario, a buscar validación externa antes de actuar, porque la mente aprende del comportamiento, y cuando te acostumbras a evitar decisiones difíciles, ella aprende que no eres confiable para conducir tu propia vida. Esto es duro de escuchar, pero liberador de entender. El estoicismo nunca tuvo como objetivo proteger el ego, tuvo como objetivo fortalecer el carácter.
y el carácter se construye con decisiones, no con intenciones. El precio final de no decidir nada no es el fracaso visible, es la mediocridad cómoda. Es llegar a 2026 viviendo una vida aceptable, pero profundamente desalineada, sin grandes dolores, pero sin orgullo real, sin grandes pérdidas, pero sin crecimiento verdadero. Este es el costo que casi nadie calcula, porque no aparece en un estado de cuenta. Aparece en silencio, en los momentos en que percibes que podrías haber ido más lejos. El estoicismo ofrece una alternativa clara: decidir temprano, aunque duela un poco ahora, para no pagar caro después. Porque el malestar de la decisión es temporal, pero el peso del arrepentimiento puede durar toda la vida. Y a partir de aquí, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. No decidir nada también es una elección, y toda elección construye un destino, seas consciente de eso o no. Séptimo, la decisión que cambia tu identidad. Hay un momento en que el cambio deja de ser conductual y pasa a ser identitario. Hasta aquí hablamos de decisiones, postura, responsabilidad. Pero ahora entramos en el punto más profundo del estoicismo. No decides resultados, decides quién eres. La mayoría intenta cambiar su vida moviendo solo las acciones. Crea rutinas, planes, listas, pero mantiene la misma identidad interna y por eso casi siempre vuelve al punto inicial. El estoico comienza por lo opuesto. Entiende que el comportamiento es consecuencia, la identidad es causa. Cuando decides quién eres, tus acciones pasan a seguir esa decisión de forma casi automática, no porque se volvió más fácil, sino porque se volvió coherente. Esta es la decisión que lo cambia todo. Dejar de verte como alguien que intenta y comenzar a actuar como alguien que es. Ya no es estoy intentando ser disciplinado, sino soy una persona que cumple lo que decide. Ya no es estoy intentando mantener control emocional, sino no actúo bajo impulso. Esto parece sutil, pero transforma completamente la relación con la vida. El estoicismo siempre enfatizó el carácter. Para los estoicos, el carácter no era imagen, era práctica constante. Te conviertes en lo que practicas, no en lo que deseas. Cuando la identidad cambia, dejas de negociar contigo mismo. No quedas discutiendo si actuarás correctamente hoy o no. Actúas porque eso forma parte de quien decidiste ser. Este es el fin del autosabotaje disfrazado. La mayoría de las recaídas ocurren cuando la identidad antigua sigue activa, cuando internamente sigues viéndote como alguien inestable, reactivo, dependiente de motivación. Pero en el momento en que decides una identidad más firme, algo cambia en la mente. Pasas a proteger esa identidad, porque romper una regla duele menos que traicionar a quien crees ser. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la propia naturaleza racional. No en sentido abstracto, sino práctico. Actuar como alguien que valora la razón, el autocontrol y la dignidad. Esta decisión también redefine cómo manejas los fallos. No entras en espiral de culpa, no te etiquetas como débil. Ajustas y sigues, porque la identidad está clara, incluso cuando el comportamiento falla momentáneamente. Esto crea estabilidad emocional. Dejas de vivir en extremos, ni euforia cuando aciertas, ni autodesprecio cuando fallas. La identidad estoica es estable porque no depende del humor, de circunstancias ni de validación externa. Y aquí está un punto que lo cambia todo. La identidad no es algo que descubres, es algo que construyes todos los días, en decisiones pequeñas, en respuestas silenciosas, en actitudes que nadie aplaude. Construyes identidad cuando eliges no reaccionar, cuando cumples lo que te prometiste, cuando haces lo correcto, incluso cuando sería más fácil huir. La decisión que cambia tu identidad no exige que el mundo cambie, exige que dejes de verte como alguien a merced de él.
Y cuando esto sucede, 2026 deja de ser una meta distante. Se convierte simplemente en la consecuencia natural de quien decidiste ser ahora. Porque una identidad sólida construye un futuro sólido. Y a partir de aquí, el enfoque se dirige hacia algo práctico. Cómo esa identidad se manifiesta en el día a día, en elecciones simples, repetidas y consistentes. Eso es lo que transforma la filosofía en vida real. Octavo, cómo esta decisión se manifiesta en el día a día. Una decisión interna solo se vuelve real cuando comienza a aparecer en lo cotidiano, no en grandes discursos, sino en pequeñas elecciones repetidas. El estoico no mide su propia transformación por sentimientos elevados, sino por la consistencia silenciosa del comportamiento. Después de que la identidad cambia, el día a día empieza a organizarse solo, no porque se volvió fácil, sino porque dejó de haber conflicto interno. El primer cambio práctico es la forma en que respondes a lo que sucede. No reaccionas inmediatamente. Creas un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es poder. Antes cualquier provocación te arrastraba a una reacción automática. Ahora observas, evalúas y eliges. Esto no significa pasividad, significa comando. El estoico aprende a preguntar, incluso en las situaciones más simples. ¿Esto depende de mí? Si no depende, lo suelta. Si depende, actúa. Esta pregunta simple elimina gran parte del sufrimiento innecesario. Otra manifestación clara de la decisión estoica es el silencio estratégico. Hablas menos, explicas menos, reaccionas menos, no por frialdad, sino por claridad. Dejas de desperdiciar energía intentando ser comprendido por quien no quiere entender. Dejas de justificarte por decisiones que ya fueron tomadas con conciencia. Esto cambia tu postura, y la postura cambia cómo el mundo te trata. En el día a día, esta decisión también aparece en la disciplina básica, no una disciplina heroica, sino la disciplina de lo obvio bien hecho. Cumples horarios, mantienes acuerdos simples, organizas lo que está a tu alcance. El estoicismo nunca defendió grandes gestos, defendió constancia. Otro cambio importante sucede en la forma en que manejas el malestar. Dejas de huir automáticamente. Entiendes que el malestar no es enemigo, es instructor. Hacer lo que debe hacerse, incluso sin ganas, pasa a ser normal. No dramático, no pesado, normal. Esto fortalece algo que mucha gente perdió: respeto propio. Cada pequeña acción coherente refuerza internamente la idea: hago lo que decido, y ese mensaje es poderoso. En la convivencia con otras personas, el cambio también aparece. No entras en discusiones inútiles, no intentas convencer, no reaccionas a todo, eliges tus batallas, y al elegir mejor, pierdes menos energía emocional. Esto te deja más estable, más presente, más claro. El día a día estoico también implica aceptar frustración sin teatralizar. Las cosas salen mal, los planes fallan, la gente decepciona. No conviertes eso en drama, ajustas. Esta postura crea una confianza silenciosa, no arrogante, no defensiva. Una confianza que viene del hecho de saber que puedes manejar lo que venga, porque gobiernas tu propia mente. La decisión estoica se manifiesta hasta en las rutinas más simples. ¿Cómo comienzas el día? ¿Cómo cierras tareas? ¿Cómo te comportas cuando nadie observa? Nada de esto es grandioso, pero todo es decisivo, porque la identidad se construye en el detalle. El estoicismo no transforma tu vida en algo espectacular a los ojos de otros. Transforma tu vida en algo sólido para ti. Y la solidez lo cambia todo. Cuando vives así durante suficiente tiempo, 2026 no llega como sorpresa, llega como confirmación. Confirmación de que la decisión tomada tiempo atrás fue sostenida en el silencio de lo cotidiano. Y eso es lo que separa a quien solo entiende el estoicismo de quien vive según él. Noveno,
2026 no perdona a quien vive en automático. El tiempo no tiene opinión, no negocia, no espera a que te sientas listo, transcurre. Mientras reflexionas, el calendario avanza, mientras postergas, los días se acumulan. Y cuando te das cuenta, ya no se trata de comenzar, sino de lidiar con el retraso. El estoicismo siempre trató al tiempo con seriedad absoluta. Marco Aurelio recordaba diariamente que cada mañana puede ser la última, no como amenaza, sino como claridad. Porque quien entiende la finitud actúa diferente. 2026 no será amable con quien vive en automático. No porque el mundo castigue, sino porque la inercia cobra. La vida no castiga. Revela quién usó bien el tiempo y quién lo dejó escurrir. Vivir en automático parece cómodo mientras nada exige decisión, pero cuando llegan las exigencias, y siempre llegan, quien no construyó estructura interna siente el impacto con fuerza total. El automático crea una falsa sensación de estabilidad. Repites rutinas, resuelves urgencias, sobrevives, pero no construyes base. Y cuando algo se sale de control, falta suelo. El estoico no teme al futuro porque no terceriza el presente. Sabe que cada día vivido con intención es un ladrillo más en su propia fortaleza interna. Quien vive en automático depende de circunstancias favorables. Quien vive con decisión se sostiene incluso cuando las condiciones son malas. Esa es la diferencia que el tiempo deja al descubierto. 2026 no va a preguntar si estabas preparado, simplemente llegará. Y cuando llegue, estarás en una de dos posiciones, o repitiendo los mismos patrones, con justificaciones nuevas, o sosteniendo una postura que fue construida con paciencia. El estoicismo no promete éxito externo, promete preparación. Y la preparación es lo que impide que el futuro te tome desprevenido. Vivir en automático también cobra en el campo emocional. Cuanto más tiempo pasas reaccionando, menos confianza desarrollas en ti mismo. Y sin confianza interna, cualquier desafío parece mayor de lo que realmente es. El tiempo expone esto. Muestra quién construyó autocontrol y quién construyó distracción, quién entrenó la mente y quién tercerizó el comando. 2026 no perdona a quien vive en automático, porque el automático no crea fuerza, no crea claridad, no crea carácter, crea repetición, y la repetición sin conciencia lleva a la frustración silenciosa. Los estoicos entendían que no se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para él. Y la preparación no es ansiedad, es acción diaria orientada por principios. Cada día vivido sin decisión debilita esa preparación. Cada día vivido con intención la fortalece. El automático siempre parece inofensivo al principio, pero es un ladrón paciente. Roba tiempo, roba enfoque, roba dignidad. Y cuando percibes el daño, el calendario ya pasó varias páginas. El mensaje aquí no es miedo, es responsabilidad. No para generar pánico, sino para generar lucidez. El estoicismo enseña que el futuro no se enfrenta con esperanza, sino con carácter. Y el carácter no se construye en grandes giros, se construye ahora, en el gesto pequeño, en la elección consciente, en la decisión que sostienes incluso cuando nadie está mirando. 2026 no te va a preguntar quién querías ser, revelará quién te convertiste, y eso depende exclusivamente de cuánto saliste o no del automático. Llegamos al punto donde ya no existe teoría. Todo lo que necesitaba ser entendido fue expuesto. Ahora solo queda la verdad simple e incómoda. Nada cambia si no decides. No existe giro automático, no existe año salvador, no existe una versión futura de ti que hará lo que evitas hacer hoy. El estoicismo nunca prometió comodidad, prometió claridad, y la claridad es esta.
La decisión que define quién serás en 2026 no es grandiosa ni dramática. Es silenciosa, diaria e interna. Es decidir actuar con conciencia cuando el impulso pide reacción. Es decidir sostener disciplina cuando las ganas desaparecen. Es decidir mantener carácter cuando nadie está observando. No se trata de cambiar todo de golpe. Se trata de dejar de traicionarte todos los días. La mayoría verá contenidos como este, estará de acuerdo, sentirá algo y volverá al automático al día siguiente. No por maldad, sino por hábito. El estoico rompe con eso cuando entiende que vivir sin dirección cuesta demasiado. No necesitas más información, necesitas alineación. Alineación entre lo que sabes, lo que decides y lo que haces. Cuando eso sucede, la vida no se vuelve más fácil, pero se vuelve más simple. Menos conflicto interno, menos excusas, más firmeza, y esa firmeza lo cambia todo. 2026 no será un hito mágico. Será simplemente la consecuencia natural de las decisiones que sostuviste o evitaste desde ahora. Por eso, antes de salir de este video, reafirma esta decisión, no como emoción momentánea, sino como compromiso consciente. Si este mensaje te habló, deja registrado en los comentarios: 2026 será mi punto de inflexión, no como promesa al mundo, sino como recordatorio para ti mismo. Y si quieres seguir fortaleciendo esta postura, permaneciendo en contacto con ideas que no adormecen, sino que despiertan, entonces quédate por aquí. Este canal existe para eso: claridad, responsabilidad y fuerza interna. La decisión ya está frente a ti. Siempre estuvo. Ahora la elección es simple y profundamente definitiva: vivir en automático o vivir con intención. Todo lo que viene después nace de ahí.